Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. O bueno, noches, días, dependiendo de la hora en que ustedes puedan ver esta clase de apoyo para esta unidad. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la unidad 2, que se llama los sistemas neurobiológicos de regulación de la conducta. Y bueno, en este caso, como en el pasado, en la unidad pasada, vamos a revisar algunos temas. No se va a ahondar mucho en los temas que ya pueden ustedes estar leyendo en sus lecturas para la evaluación, pero vamos a complementar y vamos a ayudar un poco a explicar a manera de que les sea más sencillo si tienen dudas y a veces no tienen mucho tiempo como para investigar o no pueden ir a las asesorías, pues que esta clase les sirva a ustedes para solventar esas dudas. Bien, entonces, pues bienvenidos. Y bueno, esta unidad es muy interesante porque se habla acerca de un tema muy, podemos decirle que es popular, esperado, por supuesto, pero también un poco controversial dentro de la psicología, que es la motivación. Si hay algo que nosotros como psicólogos nos podemos jactar, es que nosotros realmente sabemos de motivación y un buen psicólogo debería saber de motivación, sea del área que sea y a lo que se dedique, pues pareciera ser que somos eh, las únicas personas con estudios que abordan la motivación desde un punto de vista pues más amplio. Entonces, creo que es un tema muy interesante que podemos abordar como psicólogos y sobre todo profundizar, porque mucho de lo que vamos a ver aquí pues explica mucha de la conducta del día a día, de cada día que ustedes se levantan, por qué se levantan, qué hacen, por qué la gente se comporta, cómo se comporta, ¿no? Y esos conocimientos pueden servir mucho en muchas áreas de aplicación, ¿vale? Entonces, la motivación como una definición básica y general, pues es ese estado, entre comillas, interno que activa, dirige, mantiene la conducta del individuo hacia una meta. Nunca hay que olvidar la meta, es importante. La motivación no solamente es un estado que activa, dirige y mantiene una conducta sin sentido, sino que se dirige hacia un objetivo. ¿Sí? Esa motivación nos impulsa a conseguir ese objetivo y ese objetivo puede ser variado. Podemos distinguir dos tipos de motivación, la motivación intrínseca, que incluiría aspectos pues personales, individuales, sus intereses, que les gusta, que les apasiona, que no sé, que cuál es su comida favorita, con quién les gusta pasar tiempo, qué actividades les gusta hacer. Y esto está relacionado íntimamente con el placer que ustedes sienten por hacer esas actividades o esos comportamientos o mantenerse haciendo ciertas acciones pues para mantener una meta que no necesariamente es de vida o muerte que la haga, ¿no? Y está la motivación extrínseca, que tiene que ver más con las contingencias de reforzamiento, es decir, con las cosas que hemos aprendido de manera externa, que son aquellos estímulos que nos avisan o nos elicitan ciertas conductas para hacer cosas, nos motivan, por ejemplo, el dinero, ¿no? No sé, el prestigio, el éxito, ese tipo de constructos psicológicos nos pueden llevar a hacer cosas porque estamos motivados extrínsecamente, ¿no? Un ejemplo podría ser: yo estudio psicología porque yo quiero, no sé, ser un profesionista y ganar dinero de ello, ¿no? Entonces mi motivación posiblemente sea ganar dinero, es una motivación extrínseca, pero si yo digo yo quiero estudiar psicología porque de manera personal me gustaría entender la mente, creo que es algo interesante para mí, me gusta saber acerca de estos procesos psicológicos y conductuales y emocionales. Bueno, tal vez la motivación es más intrínseca, pero siempre se combinan, ¿eh? Nunca hay algo puramente extrínseco ni puramente intrínseco, ¿vale? La motivación extrínseca también incluye al instinto, ¿no? Al instinto de supervivencia y a la regulación fisiológica. Es decir, cuando yo tengo hambre, sed, sueño, esta desregulación fisiológica va a activar un impulso y esa motivación este,
va a venir de afuera porque voy a buscar alimento, voy a buscar saciedad de líquidos, por ejemplo, si tengo sed, o un lugar seguro para descansar, también puedo tener esa necesidad, ¿vale? Entonces eso es muy importante porque la motivación se caracteriza por dos aspectos, ¿no? Una disposición y una abolición. Son dos cosas distintas, pero que si ustedes se adentran a estos temas muy interesantes de motivación, van a encontrar estos dos conceptos. La disposición principalmente se refiere a una actitud o una tendencia a actuar de cierta manera. No es que ya esté actuando, sino que hay una disposición a hacerlo. Esto implica estar listo o preparado para la acción. Esa es tener una disposición. Y la abolición es la capacidad de tomar decisiones y de actuar de manera intencional y consciente. Esto se relaciona con la autodeterminación y el esfuerzo que uno hace para lograr un objetivo. Entonces, por ejemplo, yo podría tener disposición para hacer ejercicio, disposición para hacer, no sé, estudiar más, estudiar inglés, hacer una dieta, leer un libro, aprender una nueva habilidad o algún instrumento, pero no necesariamente tener disposición a eso me hace tomar decisión y actuar. Esto es la abolición. ¿Okay? Entonces, tomando en cuenta estos dos aspectos, por supuesto que expertos, como lo leerán en su lectura 1 de esta unidad, pues expertos en la motivación, en las teorías de la motivación, pues ellos entendían justamente que la motivación era como un impulso. Y ellos más lo llevaron hacia la parte de la motivación extrínseca, si ustedes se dan cuenta, no tanto hacia la motivación intrínseca. De hecho, a través de la explicación de la motivación extrínseca, quisieron entender y explicar la motivación extrínseca. Ahorita lo vamos a entender, ¿vale? Entonces, la motivación desde su punto de vista es como un impulso. Bueno, estamos hablando de la extrínseca, que produce incomodidad. Y la acción de reducir esa incomodidad es un reforzador que alivia la tensión. Entonces, aquí se dan cuenta los ejemplos de tener hambre, pues la acción que alivia esa necesidad, esa incomodidad es comer, sed, tomar agua, sueño, dormir. ¿Ok? Entonces, sería esa incomodidad, esa motivación, es un estado de incomodidad, es un estado de insatisfacción fisiológica, por así decirlo, que nos saca de nuestros parámetros o de nuestro estado deseado y nos impulsa a hacer acciones para satisfacer esa necesidad o ese deseo. Eso es muy interesante porque muchas personas y muchos humanos en toda su vida y en su conducta, pues muchas cosas las hacen precisamente para eso, para satisfacer sus necesidades o sus deseos, ¿no? Y en el deseo puede implicar pues el puro gusto de hacer las cosas. Y podemos distinguir que estas acciones que sirven como reforzadores, pues en dos tipos, reforzadores primarios que son los innatos, por ejemplo, comer, tomar agua, dormir, ¿no? E incluso la conducta sexual es algo innato, la necesidad de filiación, de socialización en los seres humanos también es algo innato, pero también tenemos reforzadores secundarios, que esos son los que aprendemos a través, por ejemplo, de procesos como lo son el condicionamiento operante, que ustedes se acordarán en su clase de AK 1 y AK 2 que se supone que están llevando este semestre. Entonces, a través de esa asociación de estímulos de algo que es un estímulo incondicionado, como lo es, por ejemplo, el hambre, ¿no? Yo puedo asociar la satisfacción de ese hambre con la capacidad adquisitiva que tengo, como lo es el dinero. Entonces, un reforzador secundario para esa necesidad puede ser tener dinero, ya que tener dinero me permite acceder a alimentos o a productos que necesito para subsistir. Entonces, a través de eso, se sacian esos impulsos y aliviamos esa tensión porque el cuerpo va a estar buscando estar en un estado de equilibrio, ¿sí? de plenitud, por así decirlo,
de que no le cause incomodidad el vivir, ¿vale? Y bueno, pues ustedes pueden tener este claro ejemplo de, no sé, quiénes de ustedes puedan sentir algo de molestia, ¿no? O una emoción se echa a andar cuando tienen hambre y no han comido ya después de un rato. Hay gente que es evidente que se enoja y se pone de malas, pero una vez que come, la vida vuelve a tener brillo y color, ¿no? Pero más adelante vamos a ver cuál es la relación entre estos impulsos, estos circuitos y las emociones. Entonces, algo importante antes de hablar de aspectos más fisiológicos periféricos, ¿no? Del control de la conducta, para regular esos parámetros fisiológicos que el cuerpo necesita, como de temperatura, de glucosa, de proteínas, de sistema inmunológico, de gasto energético. Hay un circuito en especial que parece ser estar involucrado en la motivación en general. Es el circuito de la recompensa o el circuito del refuerzo también se le llama. Entonces, parece ser que el placer, la recompensa y el refuerzo están ligados, ¿no? O son muy parecidos entre sus circuitos neuronales, ¿no? Entonces estos circuitos, como lo podrán haber visto en su lectura, pues se descubrieron por accidente, ¿no? Y se descubrió que la estimulación de las neuronas que son dopaminérgicas, esto significa que liberan dopamina del área ventral tegmental o para los cuates BTA, libera dopamina, ¿no? Y este núcleo a su vez manda esa dopamina al núcleo accumbens, que es un poco más adelante. ¿Okay? Este núcleo accumbens también es dopaminérgico y este núcleo a su vez va a liberar dopamina que va a ir hacia las cortezas frontales. Esta es la vía de difusión, como también lo pueden haber visto en la lectura 2 de esta unidad, de las rutas de neurotransmisores, cómo se difunden a través de todo el encéfalo, pues esta es la ruta de difusión de la dopamina. El núcleo que genera la dopamina es el BTA y va a tener estos efectores, ¿no? Esta cadenita. Entonces, estimulando el área tegmental ventral, estimulamos la dopamina, eso activa al núcleo accumbens y también activa la corteza prefrontal. ¿Okay? Ahora esto es interesante porque parece ser que en este sentido, cuando se activa el área tegmental ventral y activa el núcleo accumbens, pues se echa a andar una sensación placentera. Por ejemplo, cuando ustedes tienen mucha hambre y comen, o cuando no tienen mucha hambre pero es su comida favorita, o escuchan la canción que más les gusta o que más asocian con tal vez un momento especial, la letra, el ritmo, lo disfrutan o van a un concierto de algo que les gusta mucho. Este circuito es el que se activa. Generalmente este circuito está apagado y está apagado por medio de neuronas que también están dentro del área tegmental ventral, que son GABAérgicas. Ustedes recordarán que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio. ¿Ok? Entonces, generalmente está apagado porque pues tiene sentido, porque vamos a estar sintiendo placer todo el tiempo con todo lo que se nos cruce, ¿no? Podría ser no adaptativo en esta idea de la adaptación y de la supervivencia. El circuito de la recompensa nos permite aprender de aquello que es bueno para nosotros. Y es tan fuerte que nos puede incluso a veces llevar hacia la adicción, ¿no? Como los problemas de drogadicción, el alcohol, por ejemplo, el tabaco, la marihuana, ¿no? Y drogas o adicciones que no son necesariamente farmacológicas, como lo pueden ser las apuestas, llegan a ser una adicción, la pornografía, la adicción a la pornografía o al sexo también puede ser una adicción y tienen las mismas bases de activación de este circuito de la recompensa dopaminérgico. Incluso cuando nosotros estamos enamorados, se echa a andar este circuito. Hay placer en estar enamorado, en estar y pasar tiempo con la persona que amas. Entonces, de alguna manera, esta difusión de la dopamina, pues también le va a afectar, por así decirlo, o va a modular la corteza prefrontal, que seguramente ustedes saben que esta corteza, pues está dedicada a esta planeación, ejecución, toma de decisiones, control emocional, ¿no? Entonces, muchas veces la dopamina lo que hace es modular esta percepción, esta toma de decisiones en favor de repetir aquella acción, aquel reforzador
que sació nuestra necesidad, nuestro interés, nuestra necesidad de placer. Entonces, cuando este circuito se activa, las conductas que hacemos van a reforzarse y van a tender a repetirse, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí. Pero, ¿quién es el que controla? Ya vimos cuál es el circuito que está implicado en la parte de la motivación, ¿no? O que así que sienta las bases de que algo sea placentero. Sin embargo, no solamente pues algo va a pasar en el cerebro, ¿no? Necesitamos producir un estado de insatisfacción, un estado de necesidad. El cuerpo debe sensar esa necesidad o esa falta de, o esa, por así llamarlo, ese displacer de no tener algo que deseamos. Y al menos en términos fisiológicos, pues debe haber una estructura encargada de poder censar esos estados fisiológicos que el cuerpo prefiere o de los cuales son sus favoritos, ¿no? Entonces, esta estructura eh, es el hipotálamo, es el controlador maestro. Y aunque es una estructura chiquitita, como lo pueden ustedes ver en este esquema, donde hacemos un corte coronal en el cerebro un poquito más adelante de la cisura central, aquí en una vista totalmente coronal, podemos ver en este pedacito, en el tercer ventrículo, esta línea pequeña es el tercer ventrículo, un área, ¿no? que es pequeña, pero que está realmente llena de un montón de núcleos. Los núcleos, acuérdense que en términos del cerebro, son conjuntos o agrupaciones de neuronas, ¿vale? Esos son los núcleos, son de agrupaciones de cuerpos celulares, de somas de neuronas, mientras que la sustancia blanca son los axones, ¿vale? Entonces esta estructura del hipotálamo está llena de núcleos, es decir, de somas de neuronas en donde se integra información, se integra, se procesa y pues posteriormente se manda la información hacia otros lados, ¿vale? Este hipotálamo es la estructura controladora maestra porque no solo va a integrar respuestas somáticas y viscerales según las necesidades del encéfalo, es decir, esta estructura está sensando si falta energía, si falta glucosa, si falta agua, si falta algo en el cuerpo como en nutrientes, si hay que dormir, ¿no? Si hay una falta de sueño. Todo ese tipo de cosas lo va a estar sensando y va a estar integrando, sino que también se ocupa de tres cosas muy importantes que seguramente ustedes ya han escuchado, como es la homeostasis, que es este proceso de mantener el ambiente corporal interno dentro de un parámetro fisiológico ya establecido, lo óptimo para que nosotros podamos sobrevivir y andar y despertar y hacer y deshacer de lo que hagamos en nuestra vida. Aparte, también se encarga de un proceso que se llama alostasis, que esta alostasis hace referencia a la anticipación del cuerpo a los estresores o exigencias futuras para su adaptación. O sea, no solamente va a estar sensando cómo se desregula, por ejemplo, uy, ya de pronto de la nada no comí 2 horas y ya tengo mucha hambre y se activa mi sistema y me aparece, ¿no? Ya tengo hambre muchísima y si no me dan algo de comer, yo golpeo a alguien, sino que está anticipando, uno ya empieza a sentir la hambrita, ¿no? Como de, ay, como que ya tengo un poquito de hambre, ¿no? Ya son las 2 de la tarde, 2:30, pues yo creo que en una hora ya voy a tener más hambre y activa mecanismos, esto es muy bonito, a mí me parece muy hermoso, activa mecanismos que nos hacen conductualmente movernos, accionar, ir a buscar alimento, pensar en alimento, dónde voy a comer, qué me gusta comer, puedo, no me alcanza, si me alcanza, que se me antoja. Todo ese tipo de cosas es una anticipación, es una predicción. Entonces también esta estructura se va a estar encargando de esa parte y no solo de eso, sino que también de la cronostasis, es decir, que va a regular procesos periódicos que obedecen a relojes biológicos como lo es el sueño, el periodo de oscuridad y de luz-oscuridad y cómo esto afecta. Esto lo veremos más a profundidad en la unidad 5, 6, pero es muy interesante cómo la cronostasis también es regulada a través de este controlador
maestro. Entonces, como les decía, el hipotálamo es una estructura que está llena de núcleos, está compuesta de muchos núcleos. Aquí ustedes pueden ver una imagen, un esquema de un corte sagital. Ustedes recordarán que el corte sagital es partir al cerebro literalmente por la mitad y verlo así como lo ven en este pedacito, pero por dentro, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos por dentro y hacemos un close-up al hipotálamo, pues podremos ver una serie de núcleos que ustedes, por supuesto, no se preocupen, no tienen que aprendérselos de memoria, pero hay un montón, ¿no? Como, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático, el núcleo supraóptico, el área preóptica, la lámina terminal, el surco hipotalámico, el núcleo paraventricular y, bueno, muchos núcleos que se encargan de muchas cosas. No solo eso, sino que el hipotálamo no actúa solo, él integra información, él es como aquel personaje que está cuidando, no sé, los niveles de temperatura en un cuarto, ¿no? O que todos los sistemas estén funcionando y él está checando cuál es el parámetro deseado y qué tanto estamos desfasados. Entonces, cuando hay un desfase, se activa y manda información, manda el mensaje a la siguiente por así decirlo, al siguiente departamento de control que va a empezar a echar los mecanismos. Pues estos mecanismos o esta sala de control es la hipófisis, que es este pedacito que ven aquí colgando, ¿vale? Esta hipófisis tiene dos lóbulos, el lóbulo anterior y el posterior, y se encargan de manera diferente, de la cual vamos a estar viendo a continuación, ¿vale? Entonces, solo que quede claro que el hipotálamo tiene muchos núcleos que se encargan de justamente estar, pues, observando esas desviaciones en los niveles de regulación fisiológica del cuerpo y cuando detectan alguna desviación o predicen que va a haber una desviación, entonces echan a andar mecanismos que su siguiente efector son justamente la hipófisis. Entonces, la hipófisis podríamos decir que es la bocina a través de la que gran parte del hipotálamo habla hacia el cuerpo. Entonces, es como la interfaz entre el cerebro y el cuerpo. Como decíamos, tiene dos lóbulos. El posterior, que aquí está ejemplificado, que también se le conoce como neurohipófisis. Esta neurohipófisis va a estar inervada principalmente por células neurosecretoras magnocelulares. Significa que son neuronas grandes. Eso significa magnocelular. Y como pueden observar, sus axones son largos y van a generar o secretar neurohormonas importantes, que es la oxitocina y la vasopresina, que ustedes ya leerán en su capítulo, a través de esta irrigación sanguínea, ¿no? Entonces como pueden ver, pues es una vía que principalmente es nerviosa hasta llegar a la hipófisis, a la neurohipófisis o la hipófisis posterior. Pero en el caso de la hipófisis anterior, es decir, la que está adelante, como pueden ver aquí en este cuadrito, en este close-up, ¿no? La que está enfrente, la adenohipófisis lo que va a liberar son varias hormonas, varios factores de liberación de hormonas. Entonces el hipotálamo va a avisarle a través de estos factores de liberación por medio de neuronas neurosecretoras parvocelulares. Las neuronas parvocelulares son pequeñitas a comparación de las magnocelulares. Y estas tienen una corta, digamos que una vía de señalización corta. No va a ser tan larga como las magnocelulares y justamente van a mandar estos factores de liberación a, eh, a través del transporte de hormonas en sangre ya directamente al torrente sanguíneo, y este torrente sanguíneo pues al final va a salir a través del torrente sanguíneo de todo el cuerpo y va a llegar a donde necesita llegar, a donde están sus órganos diana o donde están los órganos que reaccionan o que son los adecuados para que la hormona liberada de esta adenohipófisis pues tenga un efecto. ¿Y cuáles son esas hormonas? Bueno, son varias. Aquí les pongo un cuadrito que también tienen en su libro. Por ejemplo, la hormona foliculoestimulante, la hormona
luteinizante, tienen nombres un poco complicados, pero bueno, para los cuates la FSH, la LH, que principalmente van a tener su órgano diana en las gónadas. ¿Sí? ¿Y cuál es la acción? Pues la ovulación o la espermatogénesis, la maduración ovárica y espermática. Otra hormona es la hormona estimulante de la tiroides, como la TSH, que va a tener su efector en la tiroides, que saben que está por la garganta, ¿no? Y pues generalmente esto va a aumentar la secreción de tiroxina para aumentar la tasa metabólica. La hormona adrenocorticotropa o ACTH, también llamada corticotropina, pues principalmente va a actuar en la corteza suprarrenal, que está arribita de nuestros riñones. Y esto es muy importante porque cuando se libera de la hipófisis anterior la corticotropina, viaja a través del torrente sanguíneo hasta nuestros riñones, bueno, la parte de la corteza de los riñones, y esto va a hacer que se secrete cortisol. Y el cortisol, pues, es uno de los precursores de lo que conocemos como estrés, ¿vale? Muy importante el cortisol. Cuando hay una secreción de cortisol sostenida en el tiempo, entonces hablamos de un diestrés, es decir, un estrés que es malo, que ya empieza a afectar nuestra salud. Cuando hablamos de una secreción de cortisol, pues corta, tal vez en un examen importante necesitamos más energía, más atención y, pues el cuerpo dijo, pues vamos a movilizar esas reservas energéticas porque en este momento se necesita, pero después nos calmamos, bueno, entonces estamos hablando de un euestrés, es decir, que no, que es bueno, que más bien impulsa al organismo a dar un poquito más de su máximo. Tenemos la hormona del crecimiento que impacta todas las células y esta sobre todo se activa. Muchas de estas se activan cuando entramos a la pubertad porque hay un efecto de activación del cuerpo en donde necesitamos crecer, necesitamos madurar sexualmente y entonces todo este tipo de hormonas van a entrar en juego y por ejemplo también está la prolactina que va directamente a las glándulas mamarias y pues esto hace que crezcan las mamas y también se produzca la secreción de leche, ¿vale? Entonces, esto es un resumen muy general y muy cortito acerca del hipotálamo, pero algunas de estas cosas van a venir en el examen, entonces les recomiendo que puedan enfocar sus esfuerzos en este tipo de conocimientos, ¿vale? Ahora, el segundo aspecto es el sistema nervioso autónomo. Y aquí listo, aquí está lista la imagen. Entonces, ahora platicando un poquito acerca del sistema nervioso autónomo, porque pues vamos, el hipotálamo, la hipófisis van a mandar hormonas, es principalmente una vía hormonal, va a impactar a pues glándulas que van a segregar otras hormonas y van a tener efectos globales en el cuerpo. Sin embargo, no siempre la vía de comunicación para que haya cambios en el cuerpo tiene que ser hormonal, a veces puede ser nerviosa. Y justamente tenemos esta subdivisión del sistema nervioso periférico, que es el sistema nervioso autónomo. Seguramente ustedes ya lo han visto y ya lo han estudiado, entonces vamos a hacer también un repaso muy breve. Pero este sistema nervioso autónomo es una extensa red de neuronas interconectadas que se distribuye ampliamente por el interior del cuerpo. Y tenemos, por supuesto, dos divisiones principales, el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático, que tienen una dinámica, ¿no? de interacción entre ellos como si fuera una balanza, ¿no? Tiene una activación contraria. Mientras uno va a activar, va a hacer que ciertos órganos en nuestro cuerpo estén más activos y otros menos activos y nos van a preparar, por ejemplo, para una situación estresante, para una situación de lucha o huida, eh, para una situación en la que requeramos esfuerzo físico, el otro va a compensar esa activación hacia la alta con una modulación hacia la baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen un esquema del sistema parasimpático y el simpático, sobre todo su inervación, hacia dónde van a inervar. Y realmente, pues, sinceramente, los dos subdivisiones, simpático y parasimpático, pues inervan a casi
todas las mismas estructuras, tienen sus ramas de inervación. Una cosa muy importante es que mientras el sistema nervioso parasimpático inerva a todos estos órganos que pueden ver aquí, únicamente de la parte de la médula espinal, la parte tectal, se le llama tectal o también se le llama craneal, y sacra, o sea, solamente de los extremos sacan aquí las ramas, los axones que van a inervar a estos em, pues órganos diferentes. La rama o la subdivisión simpática va a tener justamente sus inervaciones, sus axones de las partes de la médula espinal que están en medio, por ejemplo, la cervical, la torácica y la lumbar, ¿vale? Muy importante. Eso es muy importante que lo recuerden. El simpático tiene sus ramas o sus procesos de inervación hacia sus órganos de las astas cervicales, torácicas y lumbares, mientras que el parasimpático de la rama craneal o tectal y sacra, ¿vale? Entonces, mientras el sistema nervioso simpático pues va a, por ejemplo, contraer la pupila, va a generar que la boca se seque, aumentar la tasa cardíaca, aumentar la tasa respiratoria, aumentar el flujo sanguíneo, detener el proceso de digestión, ¿no? Todo esto, todo como listo para algo que puede pasar o estresante. El sistema nervioso parasimpático lo que va a hacer es dilatar la pupila, empezar hacer que las glándulas salivales pues secreten saliva normalmente, el relajar la tasa cardíaca, relajar la tasa respiratoria, reactivar la motilidad estomacal, pues tienen esa dinámica como de contraste y eso es necesario porque una activación excesiva del simpático sin algo que lo pueda controlar o balancear sería mortal para nosotros. Y algo bien importante es que, hablando del sistema nervioso autónomo, pues sus circuitos son disinápticos, mientras que en la subdivisión motora, somática motora, sabemos que del sistema nervioso central la corteza motora tiene motoneuronas larguísimas, ¿no? Que empiezan de la parte de la corteza motora y envían sus axones hasta los músculos, son larguísimos, son monosinápticos, es decir, solo una neurona. En el caso del sistema nervioso autónomo van a ser disinápticos, es decir, hay dos neuronas involucradas antes de llegar a su efector. Entonces, de la rama simpática, muy importante, tenemos fibras preganglionares y fibras postganglionares. Muy importante, pre y postganglionares en ambos casos. Y algo importante de recordar es que mientras el sistema nervioso autónomo de su rama simpática utiliza dos neurotransmisores que son la acetilcolina y la noradrenalina, la rama parasimpática únicamente utiliza acetilcolina. Eso también muy importante, ¿vale? Perfecto. Entonces, no solo existe la rama simpática ni parasimpática, también hay una subdivisión que es la división entérica. Y muchas veces a esto se le ha llamado el segundo cerebro porque tiene una inervación impresionante de neuronas y de axones todo el intestino. Y generalmente tiene tantas neuronas como la médula espinal, ustedes pueden imaginarse cuántas tiene, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la pared del tracto gastrointestinal, desde el esófago hasta el ano, es decir, todo el intestino. Ahora, está compuesto por dos grandes plexos. El plexo mientérico, que regula la motilidad intestinal. La motilidad intestinal son los movimientos que hacen que el bolo alimenticio se procese y se vaya desechando y vaya fluyendo hacia la excreción. Y tiene el plexo submucoso, que controla la secreción y el flujo sanguíneo de la mucosa intestinal, ¿sí? Esto es tan importante porque últimamente yo creo que no es nuevo para ustedes, pero se está hablando mucho del eje intestino-cerebro. Y pues sabemos que es taquillero este tema y tiene cosas muy interesantes. Alguien de la facultad que trabaja con ello mucho es el doctor Isaac Santoyo. Si en algún día tienen la oportunidad de ver
alguna de sus conferencias o si va a dar una presentación en la facultad, les recomiendo que no se la pierdan porque sí invita mucho a la reflexión de qué somos como seres vivos y qué tan independientes somos o qué tan autores somos de nuestra conducta. Es curioso pensar que tal vez varias de nuestras conductas y nuestras acciones que nosotros percibimos como conscientes, como de libre albedrío, son elicitadas por otros organismos dentro de nosotros, como son las bacterias, ¿no? Ahora, algo interesante es que en el estómago, el 90% de la serotonina se encuentra ahí dentro, no en el cerebro. Los núcleos del RAFE, que espero que ustedes los ubiquen en la lectura 2 de los sistemas de difusión. La serotonina, pues los principales núcleos que producen serotonina son los núcleos del RAFE, pero imagínense, solo es el 10% de la serotonina. El 90% de la serotonina total surge del cerebro. Entonces, tal vez no está tan mal la frase que dice barriga llena, corazón contento. O puede ser, podríamos cambiarla como barriga llena, cerebro contento, ¿no? Las bacterias, hay cierto grupo de bacterias que como producto de su alimentación, de lo que nosotros comemos, y eso va a depender mucho de nuestra dieta, pues produce serotonina y eso puede impactar, por ejemplo, nuestro estado de salud mental y ya se ha correlacionado la microbiota intestinal y la incidencia en la depresión y la ansiedad. Y justamente por eso, los hábitos alimenticios son muy importantes porque pueden promover la salud mental o la enfermedad, ¿sí? Se ha asociado, como les decía, ciertos grupos de bacterias con la incidencia de depresión y por supuesto que se ha asociado que una dieta balanceada y nutritiva puede salvaguardar ciertos grupos bacterianos y por lo tanto una composición microbiana y eso tener un impacto saludable en la salud mental. Entonces, pues bueno, se ha encontrado, por ejemplo, que los niños que se alimentan del pecho y comparado con los niños que se alimentan con fórmula porque rechazaron el pecho, pues por ejemplo tienen alergias, tienen más propensión a ciertas enfermedades, lastimosamente, ¿no? Entonces, parece ser que la microbiota es importante. No sé si ustedes sabían también que la primera microbiota que tenemos como bebés cuando nacemos es la de nuestra madre, porque bueno, eso depende también. Si ustedes nacieron por parto natural, pues cuando ustedes pues recorrían el tracto vaginal, pues ahí también hay una serie de microbios y de microbiota, ¿no? Entonces, generalmente nacer por parto natural hace que consumamos de alguna manera esos microbios de ese canal vaginal y tengamos una microbiota de nuestra madre y eso nos protege contra el ambiente externo, porque ya están adaptadas esas bacterias a convivir con el ambiente externo. Pero cuando nacemos por cesárea, generalmente pues no tenemos esa microbiota tan rica y vasta en composición y los bebés tienden a enfermarse más o a generar alergias y tener dificultades, ¿no? Y pues bueno, se ha estudiado también en la adolescencia, en la adultez y en la senectud, cómo la composición de bacterias va a ser variada a través del desarrollo, ¿no? Va a haber momentos en donde hay más de una o menos de otra, pero que esto también va a depender mucho de la dieta. Por eso es muy importante que cuiden sus hábitos alimenticios, porque pues eso tiene un impacto directo en su salud mental, en la regulación fisiológica, ¿no? Y sobre todo, pues también en sus comportamientos y su calidad de vida. Ahora, pero otro tema importante es, bueno, platicamos acerca de la regulación hipotalámica, las hormonas, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Esos detallitos un poquito más teóricos, pero bueno, como psicólogos, ¿qué nos aporta o qué podemos hacer con ello? Bueno, podemos medir estas respuestas fisiológicas asociadas a ciertas conductas, a ciertos trastornos o a ciertos procesos cognitivos. Y de esto se trata la psicofisiología. La psicofisiología es la subdivisión de la psicobiología y las neurociencias que se encarga justamente de
estudiar cómo son estas señales fisiológicas asociadas a la conducta siempre. Y viceversa, cómo la conducta y los procesos mentales y emocionales pueden cambiar estos parámetros fisiológicos, ¿no? Es una mirada más holística, tal vez no es tan cerebrocentrista y pues aporta un poquito más a esta comprensión de cómo el cuerpo y el cerebro pues al final parece ser que se necesitan mutuamente y son uno mismo y se construyen juntos. Entonces podemos medir respuestas, por supuesto, psicofisiológicas a nivel central del cerebro, por ejemplo, con electroencefalograma. Podemos medir las respuestas del sistema nervioso autónomo y también podemos medir las respuestas de los sistemas hormonales, pero ¿cómo no? Pues muchas de estas utilizan principalmente electrodos. Y ustedes saben que los músculos y pues por supuesto el sistema nervioso pues genera electricidad en microvolts, ¿no? Y pues se necesita todo un equipo, aparatos especializados, amplificadores que nos permitan ver esa señal, pero pues esas señales existen, ¿no? También en el músculo, por ejemplo, se pueden hacer diferentes técnicas y de hecho aquí les dejo unas tablas que pueden ustedes ver con calma, donde pueden ver técnicas asociadas a la psicofisiología, una descripción breve y una aplicación, ¿no? Por ejemplo, la electroencefalografía, que es parecida a esta, donde conectamos electrodos alrededor del cuero cabelludo, pues nos permiten medir la actividad eléctrica del cerebro de manera indirecta. Podemos a través de ello estudiar el sueño, la epilepsia, la cognición, la atención, memoria y también podemos estudiar trastornos neurológicos, por ejemplo. Por otro lado tenemos la magnetoencefalografía, que también sería una técnica de registro del sistema nervioso central, con la cual podemos registrar campos magnéticos. Aquí eh, registramos actividad eléctrica, aquí campos magnéticos y pues nos permite también estudiar lo mismo. ¿Vale? Tenemos los potenciales evocados, que es una subtécnica de la electroencefalografía, y la resonancia magnética funcional, que también es muy famosa, ¿no? Que nos ayuda a medir los cambios de oxigenación. Fíjense, aquí no estamos midiendo ni campos magnéticos ni electricidad, pero estamos viendo los cambios en la oxigenación sanguínea cerebral asociados a la actividad neuronal, porque pues las neuronas necesitan esa oxigenación, esa irrigación sanguínea para los nutrientes, los iones que necesitan para tener un potencial de acción. ¿Ok? Entonces, esta técnica también nos puede ayudar a estudiar como algunos procesos como las emociones, toma de decisiones, memoria, conciencia, trastornos neurológicos y sobre todo ubicar regiones. Tienen diferentes características de sensibilidad espacial y sensibilidad temporal. No todas van a servir para lo mismo, pero se complementan muy bien. Otras técnicas, por ejemplo, más autónomas, más del sistema nervioso periférico, sería la espectroscopía funcional de infrarrojo cercano, que mide la oxigenación cerebral mediante la luz infrarroja. Esto puede ser en estudios con bebés, por ejemplo. La electrocardiografía, por ejemplo, o el EKG, pues podemos registrar la actividad eléctrica del corazón. Por ejemplo, podemos observar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, cuando la frecuencia cardíaca tiene, por ejemplo, ondas lentas y cuando la frecuencia aumenta, por ejemplo, a un estímulo estresante o a diferentes emociones, o cuando ves a la persona que amas, o cuando ves a tu comida favorita, o por ejemplo, si tienes algún problema de hipertensión, todo eso se puede medir, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos complementa como psicólogos porque nos da más herramientas que únicamente la conducta, la narrativa verbal, la observación, las pruebas psicológicas, ¿no? Nos complementa porque tenemos un parámetro fisiológico que podemos medir y podemos observar qué está pasando cuando el paciente me cuenta o viene de una situación de estrés, de violencia, de depresión, de ansiedad. Puedo comprobar que en efecto hay un cambio fisiológico y dos, que posiblemente una intervención pueda ayudar al paciente y después medir y observar si esa respuesta mejoró, ¿no? En este mismo sentido, también tenemos la técnica de la respuesta galvánica de la piel, por ejemplo, que nos ayuda a medir los cambios en la conductancia de la piel reflejando
la activación del sistema simpático, por ejemplo. Entonces, la piel también tiene su electricidad y a través de ello podemos evaluar, por ejemplo, respuestas emocionales, estrés y ansiedad. Y realmente son técnicas que no son muy invasivas, son a través de electrodos. Podemos medir la presión arterial, por ejemplo. También podemos medir la actividad eléctrica de los músculos, por ejemplo, en diferentes contextos, como la neurorehabilitación, la expresión facial, por ejemplo. Podemos entrenar los músculos y observar cuál va siendo su mejora. ¿Ok? Ahora, no solo podemos registrarlos, ¿no? La neurociencia y la tecnología ha avanzado tanto que ya no solo nos podemos quedar con el dato de, a ver, te medí y bueno, ya tengo la medición, hago mi intervención psicológica o neuropsicológica y después vuelvo a medir y veo si cambió, ¿vale? Es una forma de modular, pero a través de algo indirecto. Sino que también ya podemos intervenir, podemos modular directamente el sistema nervioso. Antes de pasar eso, pues aquí está la última parte de la tabla. Se me olvidaba, una disculpa. En cuestiones de hormonales, pues podemos nosotros hacer análisis de cortisol en saliva, por ejemplo, y así medir la activación del eje hipotalámico hipoficiario adrenal, por ejemplo, para medir los niveles de cortisol y evaluar el nivel de estrés o la respuesta emocional. Podremos medir niveles de testosterona a través de sangre, ¿no? Estrógenos, otro tipo de hormonas que nos pudieran dar un indicio de ciertas afecciones e incluso, pues quién sabe, ¿no? Tal vez alguna relación con el trastorno mental, algún trastorno emocional, cómo afecta de manera hormonal, por ejemplo, ¿vale? Entonces, volviendo a la parte de la intervención, también podemos intervenir y eso es muy interesante y es muy padre para los psicólogos también porque les dota de herramientas que tienen un impacto directo en la calidad de vida. Y bueno, como un comentario, como una reflexión, su servidor también da asesorías de neurociencias a gente que se quiere preparar pues para los exámenes, para entrar a una maestría, para entrar al doctorado, o simplemente quiere estudiar porque se le dificultan los temas de neurociencias o tiene un interés en particular. Entonces, pues bueno, esas son asesorías pues ya privadas y personalizadas. Y yo tenía una alumna que tenía graves problemas con depresión y ansiedad, por ejemplo, y nada le funcionaba, los fármacos no le hacían, a veces incluso tenían consecuencias más negativas y le molestaba mucho estar muy soñolienta y sin energía porque tenía una bebé pequeña. Entonces, a veces hay dificultades en los casos particulares de las personas que pueden padecer este tipo de trastornos. Sin embargo, pues existen herramientas que permiten modular directamente el cerebro y ya se ha demostrado, muchas de ellas tienen mucha evidencia a favor de cómo sesiones de estimulación pueden mejorar la calidad de vida de las personas que tienen estos trastornos y por ejemplo esta persona pues en su momento estaba preocupada de cómo no mejoraba y sentía un poco pues decaída por esa situación, se entiende. Y platicando con ella, buscamos retroalimentación, que es el neurofeedback. Y fíjense que pues ya contrató los servicios porque esta persona vive en otro estado y se ha sentido mucho mejor. Y ahorita vamos a hablar pues de qué trata el neurofeedback, ¿no? Pero puede ser muy interesante porque si ustedes se van a dedicar a la clínica, por ejemplo, a la neuropsicología, o algo parecido, pues tener en mente y en conciencia estas herramientas puede ser muy bueno para sus pacientes, para sus clientes. Entonces tenemos dos tipos de modulaciones o de intervenciones por medio de estas herramientas psicofisiológicas. Por retroalimentación, por ejemplo, el biofeedback o el neurofeedback, o por estimulación directa, por ejemplo, la estimulación magnética transcranial, que es el TMS, o la estimulación transcranial por corriente directa, que esta es una técnica muy novedosa. Tiene muy poco tiempo que se empezó
explorar y ha generado bastante expectativa. Sigue en investigación, pero pues está dando resultados prometedores. Por ejemplo, biofeedback y neurofeedback. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el biofeedback principalmente va a registrar señales periféricas, ¿no? Tasa cardíaca, tasa respiratoria. Aquí, por ejemplo, se está registrando la respuesta galvánica de la piel, ¿no? Asociada a algo. A través de estos equipos la señal se puede amplificar, se ve en una pantalla y, por ejemplo, hay un equipo que se llama ProComp, que permite no solo registrar, sino que tú puedas observar en una pantalla tu actividad cómo aumenta y baja. Y tiene, por ejemplo, una carita. Cuando aumenta se pone triste, cuando baja se pone feliz. Eso depende de lo que quiera uno trabajar. Pero, por ejemplo, con esta técnica se le puede enseñar a las personas a ser más conscientes de de sus sensaciones corporales, de cuando están estresados, por ejemplo. Entonces, una persona que tiene burnout, por ejemplo, del trabajo y ya no rinde igual, ya no tiene la calidad de vida que tenía antes, pues puede tomar biofeedback y a través de eso pues pueden ponerle varios electrodos o solo algunos y enseñarle a través de técnicas de relajación, técnicas de estimulación cognitiva, ¿no? De que pueda él ver cómo puede modular su actividad. Y esa retroalimentación de que él pueda ver cómo modula él mismo su actividad, lo entrena para que esa habilidad de autorregulación se pueda ocupar aunque no esté conectado, ¿no? Es una habilidad que se puede aprender. Y esto es súper padre porque parece ser que a través de estas técnicas lo inconsciente se hace consciente. Entonces, esta idea o esta definición clásica de que el sistema nervioso autónomo es inconsciente, pues no aplica del todo, porque parece ser que a través de estas técnicas sí podemos hacerlo consciente, ¿no? Entonces, si a la persona se le dota de conciencia para poder modular sus señales fisiológicas, pues puede tener más control de cómo se siente, de cómo tener técnicas de afrontamiento al estrés, a la presión, a la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Ahora, en el otro caso, el neurofeedback, aquí sí es principalmente ligado a la actividad cerebral. O sea, sí o sí se va a conectar un electroencefalograma que va a mandar una señal y que va a estar pues pasando la señal en el software mientras se hace una estimulación cognitiva a través de, pueden ser juegos, pueden ser flashazos. Ya hay toda una estandarización acerca del neurofeedback y ha avanzado de tan manera impresionante que ahora, como este niño que pueden ver aquí, él se pone a ver una pantalla, se pone a ver un video o se pone a jugar, por ejemplo, que él a través de modular él mismo su actividad electroencefalográfica mantiene, por ejemplo, volando esta palomita. Y cuando decae es que alguna de las bandas de actividad eléctrica está decayendo y él hace que suba, ¿no? Y entonces se entrena al niño, por ejemplo, a que mantenga o que pueda ser él consciente de cómo modular su actividad propia del cerebro. Eso es súper interesante. Entonces ya es impactante, ¿no? La verdad es que hay cosas que a veces rayan en en la ciencia ficción y que hay que tomarlas con cuidado, pero pues parece ser que tú te puedes conectar, te puedes colocar tu gorra, tus electrodos, checas que no haya alguna impedancia, que esté correctamente colocado el electroencefalograma y puedes poner tu serie favorita. Pero con el programa de neurofeedback, adelante de tu serie favorita, se pone una pantalla y empieza a como parpadear de manera pues subumbral. Tú no lo vas a detectar, pero tu retina sí siente eso. Y de esa manera se entrena al cerebro y se propician ciertas ondas asociadas a la relajación, a la parte de potenciar la atención, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas técnicas son muy valiosas y me parecen muy interesantes porque son prometedoras y sobre todo cuando se hace el uso correcto. Ahora, tenemos también el TMS, que es la estimulación magnética transcraneal, y la estimulación por corriente directa, ¿no? La estimulación transcraneal por corriente directa. En el caso de la TMS,
Aquí directamente hay una bobina que genera un campo eléctrico, pero de verdad potente. Tan potente que puede ese campo eléctrico atravesar el cuero cabelludo, el cráneo y todo, e impactar el campo eléctrico de las neuronas para que tanto se activen como se inhiban. Eso va a depender de lo que se quiera trabajar con el paciente, pero por ejemplo, una persona con un foco epiléptico puede que sea farmacoresistente, puede tomar terapias de estimulación magnética transcraneal y se le puede inhibir las neuronas de ese foco epiléptico y hay una mejora sustancial. Hay mucha evidencia que soporta que estas técnicas son muy buenas para la ansiedad, para la depresión, para epilepsia, para el dolor de cabeza. Y es muy chistosa porque esta bobina tiene tanta fuerza que si ustedes ponen la mano aquí en la bobina y está en un modo de excitación, su brazo se empieza a mover. Es muy interesante allá en el Simvestab del sur, que está por Cuapa. Hay una doctora que trabaja con rehabilitación cognitiva en ratas y él tiene estimuladores magnéticos transcraneales y la vez que pude visitarlos, me enseñaron esos equipos y me pusieron el TMS en mi brazo, en mi antebrazo y mi mano se empezó a mover sola, o sea, tiene mucha potencia, pero es una técnica muy favorable, está estimulando directamente el cerebro. Y la otra técnica que es más novedosa que les comentaba, que es el TDCS o la estimulación transcraneal por corriente directa. Aquí lo que se utiliza son literalmente corriente directa en nuestro cuerpo, en nuestro cuero cabelludo a través de un aparato que genera choques eléctricos en el orden de microamperes. O sea, muy, muy pequeños. Si ustedes se ponen este gorrito y los electrodos que están, son dos, uno que tiene la corriente positiva y otro negativa, se sienten unos piquetitos. Se sienten unos piquetitos como si te hicieran con las uñas así en el cuero cabelludo. Ustedes lo pueden hacer ahorita, háganse con las uñas en el cuero cabelludo, así se siente. A ver si algún día que tengamos asesoría llevo ese equipo para que lo observen y lo vean. Es muy interesante porque ha habido muchos reportes de que la estimulación, así media hora de estimulación, 20 días seguidos, ayuda muchísimo al dolor, a la ansiedad, a la depresión, a la ansiedad, a la ingesta de alimentos por ansiedad. Y pues nosotros en el laboratorio queremos probar si esto también ayuda, por ejemplo, a las alteraciones sensoriales del autismo, por ejemplo. Entonces es una técnica muy novedosa, muy interesante. Aún no tiene tanta evidencia como el TMS y tampoco está aprobada para cuestiones clínicas ya. Está aprobada para cuestiones de investigación, pero ya como ofrecerlo como un tratamiento todavía no. En otros países ya tiene la autorización, pero la verdad es que es un aparato maravilloso. Sinceramente es algo muy, muy, muy padre que pues hay que estar a la vanguardia, compañeros. Hay que estar a la vanguardia de la tecnología porque eso nos permite y nos permitirá en su momento pues ampliar tanto las posibilidades de acción de cómo podamos ayudar a la gente, qué tratamientos más complementarios, más transdisciplinarios podemos hacer con nuestros profesionales de la salud y pues también por supuesto que aumentar las posibilidades de pues un ingreso económico, ¿vale? Entonces, bueno, ya en la última parte de esta sesión de apoyo vamos a hablar acerca de la neurobiología de las emociones, ¿no? Y este es un tema que también es muy importante y les invito a que pongan mucha atención a esta clase. Espero que sea eh, buena y que la recuerden, porque si hay otra cosa en lo que los psicólogos somos buenos, es entendiendo las emociones. Ni los médicos, ni los psicoterapeutas, no, más bien los fisioterapeutas, ni los neurocientíficos, ni a quien se les ocurra, entiende tan bien las emociones como los psicólogos. De hecho, pues en la rama de psicología clínica, pues muchas de las consultas en psicología son por problemas emocionales, ¿vale? Entonces, es muy importante entenderlas, estudiarlas y saber qué son y tener una conceptualización de cómo podemos abordarlas, ¿no?
Entonces, empezamos con una pregunta, ¿no? Tan sencilla como es el ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo se sienten ustedes ahorita? Tómense así 5 segundos para preguntarse ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento ahorita que estoy, no sé, en mi celular, sentado en mi cuarto, en mi sala, en el trabajo, viendo esta clase? Me siento feliz, me siento alegre, me siento desconcertado, me siento motivado por esta clase, es la mejor clase que he tomado en mi vida. ¿Cómo se sienten hoy? ¿No? Y esto va a generar una serie de respuestas, ¿no? Una serie de ejemplos, de sentimientos, de reflexiones. Y eso hace tan interesante a las emociones, porque las emociones nos impulsan a hacer cosas. Y pues siempre ha habido y va a haber, si va a seguir habiendo, teorías acerca de qué son las emociones y cómo podemos interpretar las emociones. Y como ustedes saben, pues dos de ellas son las teorías de James Lange y de Canon Barth, ¿no? Son posiciones como antagónicas o teorías como distantes porque dicen lo contrario, ¿no? Lo que decía James y Lange acerca de las emociones es que cuando ustedes observan un estímulo sensorial, primero se percibe el estímulo, después hay una expresión emocional, es decir, inconscientemente el cuerpo o nuestros sentidos observan el estímulo sensorial, por ejemplo, una serpiente de peligro, y automáticamente rápido e inconsciente nuestro sistema autónomo, el hipotálamo, todo eso se va a activar y va a generar un alertamiento. Y ese alertamiento después va a ser entendido como una experiencia emocional de miedo, pero no antes. ¿Ok? Primero entonces es la respuesta fisiológica y después la respuesta emocional, subjetiva. Y la teoría de Canon Barth propone lo contrario, que cuando uno ve el estímulo, primero hay una experiencia emocional de miedo y esa experiencia emocional de miedo lo que va a producir es cambios fisiológicos, ¿vale? Es algo muy importante que deben ustedes ahí anotar, ¿vale? Son contrarias. Mientras James y Lange proponen que primero es lo fisiológico y después lo emocional, Canonba proponen que lo primero es lo emocional y después lo fisiológico, ¿vale? Pero no son las únicas teorías. Y además, las teorías se fueron complejizando con el avance de las neurociencias y de las tecnologías que permitían ver las regiones que participaban, por ejemplo, cuando se nos ponen a ver imágenes de diferentes caras con diferentes emociones. Y de ello destacamos el sistema límbico. Este sistema límbico se le llamó así porque límbico significa límite. Y Broca, creo que si recordarán a Paul Broca, él propuso que era el límite entre la corteza, ¿no? El telencéfalo, y la parte más basal, más central, el mesencéfalo de nuestro sistema nervioso, como este anillo que rodeaba, ¿no? Entonces, el sistema límbico incluye, por ejemplo, el giro cingulado o la corteza del cíngulo, y esta corteza se ha asociado, por ejemplo, a tener una valoración de si algo está bien o algo está mal, por ejemplo. Tiene una carga emocional. El septum, el bulbo olfativo, el hipotálamo, como ustedes pues podrán imaginar, la amígdala, también una estructura muy importante de la cual pues precisamente el capítulo o la lectura 3, el capítulo 18 del libro que les mandé, habla acerca de la amígdala y su participación en el miedo y la ira. Los cuerpos mamilares y el hipocampo, por ejemplo, para generar las memorias emocionales, ¿no? Entonces se han visto asociadas diversas estructuras y no fue, por ejemplo, hasta que un neurocientífico apellidado Papes, y del cual se le denomina a lo que él propuso el circuito de Papes como el circuito encargado de procesar la información emocional. Y él proponía que la experiencia emocional y la expresión emocional son dos cosas que se dan en dos partes distintas, ¿no? Que mientras, por ejemplo, la expresión emocional
se da en el hipotálamo, ¿no? En el hipotálamo, el que regula la parte fisiológica, los cambios, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la tasa de respiración, la motilidad gástrica, etcétera. Es la corteza del cíngulo la que va a dar lugar a la experiencia emocional, es decir, tengo miedo, estoy feliz, estoy alegre, estoy asustado, tengo temor, no sé, etcétera, ¿no? ¿Y qué es la neocorteza? Que esta conexión entre el cíngulo y la neocorteza, como pueden ver aquí, esta interacción, es lo que le va a dar también un colorido emocional a lo que estamos percibiendo, ¿no? Toda una configuración subjetiva. Entonces él propuso eso, que hay un bucle de retroalimentación entre la corteza del cíngulo que pasa el hipocampo, y que a través del fornix, que es un haz de axones, va hacia el hipotálamo y del hipotálamo envía información al núcleo talámico anterior y del núcleo talámico interior otra vez a la corteza del cíngulo para generar ese loop de las emociones que vamos a estar sintiendo. Sin embargo, pues, sinceramente la información acerca del circuito de Papez y del sistema límbico, pues no es muy clara y tampoco es como que ya esté sentada, ¿no? Se siguen estudiando las bases neurobiológicas y de la emoción. No hay nada por sentado, pero hay estructuras que siempre se activan, ¿no? Por ejemplo, la amígdala, la ínsula, por ejemplo, ¿no? Son estructuras importantes. También partes del estriado, el tálamo. Entonces ahí es chamba de hacer buenos diseños experimentales para ir determinando qué estructuras participan. Ahora, eh, también hay otras teorías, unas teorías más, por así decirlo, psicológicas, o sea, porque estas son teorías un poquito más, estas son funcionales, por ejemplo, funcionales neurológicas, neurocientíficas, pero también hay teorías psicológicas que nos pueden ayudar a entender las emociones y pues tratar de extrapolarlas hacia la parte neuronal. Por ejemplo, pues esto ya es más conocido, ¿no? La teoría básica de las emociones en donde se dice que tenemos 6 emociones básicas, que es sorpresa, ira, miedo, alegría, asco y tristeza, ¿vale? Estas emociones básicas están apoyadas por los estudios de un psicólogo llamado Ekman. De hecho, tiene un libro y lo que él hizo y por qué se volvió muy famoso es que él viajó por el mundo a diferentes culturas y observó que incluso una cultura que pareciera muy alejada de la forma occidental de vivir, industrializada, con la misma forma de educación y demás, observó que podían reconocer justamente las caras que expresaban estas emociones. Sorpresa, ira, miedo, alegría, asco y tristeza. Entonces él, a través de sus estudios pues, transculturales, así se llama esa investigación, pues observó que pues casi todas las culturas, si no es que todas, entienden y distinguen estas emociones. Entonces por eso se entendió que estas emociones son innatas, es decir, tú naces ya con la capacidad de expresar y reconocer estas emociones. Sin embargo, hay otras teorías que no apoyan eso, sino que son más dinámicas, dicen, son teorías dimensionales. Las teorías dimensionales no van a precisamente categorizar ya a las emociones como separadas unas de otras, sino que van a decir que las emociones se experimentan en un continuo de dos cosas, de la excitación, de lo que esté pasando, y la valencia. La valencia es si es algo bueno o malo, si es positivo o negativo. Y a través de esas dos interacciones, de estas dimensiones, pues vamos a poder observar diferentes emociones. Por ejemplo, en este esquema tenemos que un funeral no produce una excitación intensa, ¿no? Así, y cuando se refiere a excitación, habla acerca de la actividad que produce en el organismo ese suceso. Un funeral produce una excitación no intensa, tampoco nula, pero es más hacia lo poco excitable, ¿no? Y aparte, la valencia, si es algo positivo o negativo, pues es negativo y se puede entender como algo triste. Pero, por ejemplo, algo negativo,
que sea una violación moral, ¿no? Una falla, una traición, una infidelidad, pues provoca una excitación intensa, pero es negativo y eso es más asociado a la ira, por ejemplo. También podemos hablar de cómo la valencia negativa y una excitación fuerte puede producir miedo. Puede producir miedo, por ejemplo, al ver una serpiente. Pero al contrario, si tenemos una valencia positiva, como les decía, una excitación intensa y una valencia de algo positivo como ver a un bebé sonriente podría producir felicidad, pero también una excitación débil como ver un amanecer hermoso que es positivo también podría eh, pues asociarse con una emoción de felicidad. Y por ejemplo, una silla que tiene una valencia mmm, nula y una excitación débil, pues no genera ningún tipo de emoción, ¿vale? Entonces, estas son las teorías dimensionales de la emoción. También tienen algo de razón, por supuesto, pero no se acaba ahí, fíjense. Algo que es muy interesante y a mí me pareció muy padre es que Robert Plutchik en los 90 y a principios del 2000 propone una rueda de las emociones. Él parece ser, por lo que observo, ¿no? Él no lo dice directamente, pero observo que hace como una convergencia de teorías, tanto de la teoría básica como de la teoría dimensional. Y él en su escrito tiene un artículo muy interesante, pueden buscarlo, Robert Plutchik. Se llama La naturaleza de las emociones y él habla desde un punto de vista biológico y evolutivo incluso. Y entonces él menciona que las emociones son complicadas de estudiar, ¿no? Y que hay muchas definiciones y nadie se pone de acuerdo, ¿no? Pero que él tomando en cuenta la parte evolutiva, ¿no? Y la diversidad de emociones que existen y tomando en cuenta también que muchas veces los seres humanos sentimos emociones, eh, varias emociones al mismo tiempo y sobre todo que son más complicadas o más complejas que solamente las básicas, pues él propone esta rueda. Y incluso observa que justamente podemos entender a estas emociones como un conjunto o un círculo cromático, que podemos ver que los colores que están cercas entre ellos son emociones que se parecen y entre más se van alejando, más opuestas son. Y él, de hecho, esta imagen es de ese artículo, ¿no? Observa cómo a través de sus investigaciones y de sus sondeos a diferentes personas y sus análisis acerca de la similitud entre emociones, observa que, por ejemplo, una emoción, las emociones que tienen un grado cercano, ¿no? A uno, o sea, por ejemplo, de aquí a aquí 0.5, aquí sería 0.25, por así decirlo, son más parecidas y tienden a producir nuevas emociones, emociones más complejas. Entonces también se le llama un círculo complejo, ¿no? Un complejo de emociones. Y entre más se va alejando de esta emoción, esta, por ejemplo, acá, más dispar va siendo hasta que está totalmente al contrario, ¿no? Entonces, cuando yo vi esta rueda emocional, la verdad es que me gustó mucho porque nos permite también, en cuanto al lenguaje, porque el lenguaje es muy importante para las emociones, compañeros, nos permite expresar más emociones que de las que podemos entender, ¿no? O sea, no solo puedo decir que esto tengo enojo, ¿no? Tengo miedo, tengo alegría, tengo asco, tengo tristeza, sino que nos permite tener más vocabulario para las emociones y lo cual me parece algo muy interesante y muy bueno en términos de salud mental, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, pero no podemos explicar qué es lo que estamos sintiendo. Y la primera fase para poder trabajar las emociones es poder nombrar lo que uno está sintiendo. Entonces, este círculo de las emociones o esta rueda de las emociones propone ocho emociones, 8 categorías de emociones que van a incrementar del centro hacia afuera en intensidad. Entonces, él propone las emociones de alegría, anticipación, confianza, ira, asco, tristeza, sorpresa y miedo como las emociones base. Entonces, entre más cerca del círculo aquí son más intensas. Por ejemplo,
el siguiente nivel de intensidad de la alegría sería la éxtasis o el éxtasis. De la confianza, la admiración, del miedo, el terror, de la sorpresa, el asombro, de la tristeza, la aflicción, del asco, la aversión, de la ira, la furia y de la anticipación, la vigilancia. ¿Vale? Y entre más alejado está la emoción, tenemos, por ejemplo, emociones que tienen la misma línea, pero un poquito más relajadas. Por ejemplo, de la alegría, la serenidad, de la confianza, la aceptación, del miedo, el temor, que tal vez no es tan intenso, de la sorpresa, solo estar distraído, de la tristeza, solo estar melancólico, del asco, estar aburrido, de la ira, el enfado y de la anticipación, el interés. Ahora, no solo eso, también propone que bueno, primero lo que decíamos, las emociones que están más cercanas a una son un poquito más parecidas, alegría, confianza, anticipación, pero se empiezan a alejar y ya empiezan a ser dispares, alegría, ira, alegría, asco, alegría, tristeza. O sea, aquí hay una separación de 180 grados, es totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, del miedo, la confianza, la sorpresa, el terror, el asombro y se va separando totalmente de la furia. Y además que estas emociones se pueden combinar y producir emociones más complejas. Por ejemplo, si combinamos las emociones de la alegría, la anticipación, el interés y la serenidad, tendremos una emoción de optimismo. Y pues es de lógica, ¿no? Si algo nos alegra, si sentimos serenidad, tal vez éxtasis algo, un poco de vigilancia, pero sabemos qué va a pasar o tenemos seguridad en eso y tenemos interés, nos volvemos optimistas, ¿no? En el caso de tener alegría, pero aparte de tener alegría, tener confianza, aceptar y tener calma, parece que produce amor, por ejemplo. Pero miren, es muy interesante, ¿no? Y esto en el ámbito clínico y en el ámbito personal creo que es algo muy bueno que aplicar. La admiración, admirar por terror, tener confianza por miedo, aceptar algo que te da temor y no sé, es interesante cómo se produce una emoción de sumisión, de ser sumiso, ¿no? A partir de qué combinación de emociones surge. ¿No? No sé, la de estar sorprendido por algo malo, el asombro por estar afligido, melancolía, distracción, pues decepción, estar decepcionado, la tristeza con la aversión, el aburrimiento, el remordimiento, por ejemplo, el enfado, ¿no? Con la vigilancia, la furia, la anticipación, estar interesado, pero porque eso es algo que te molesta, puede producir agresividad, ¿vale? Entonces, es algo también muy padre tomarlo en cuenta, se me hace mucho más completo y pues sinceramente es puramente más psicológico, ¿no? Aunque les digo, Robert Plutchik toma en cuenta la parte evolutiva biológica para proponer esta gama de emociones. Y bueno, ya acabando, hay nuevas propuestas, ¿no? La de Plutchik fue en 2001 y hay nuevas propuestas que son interesantes, que les recomiendo que exploren. Les recomiendo este libro que se llama La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, de Lisa Feldman Barrett. Ella es una neurocientífica pues bastante famosa por tener una mirada distinta acerca de los procesos cognitivos, incluso de proponer modelos psicológicos que podrían revolucionar, y de hecho ya lo están haciendo, revolucionar la psicología. Como una reflexión personal, yo antes de conocer las propuestas, no necesariamente de Lisa, del grupo que cree en estas nuevas propuestas, yo sentía que la psicología ya estaba como estancada en lo mismo y como que ya se sabía lo que ya se sabía, ¿no? Decía, bueno, pues ya si hay tanto de memoria, si hay tanto de atención, percepción, lenguaje, pues bueno, ¿qué más se puede descubrir, no? Si ya está todo dado y sinceramente es que hay muchísimo que conocer, ¿no? Y esta propuesta es muy innovadora. Esta propuesta, en resumen, puedo platicarles que son 6 puntos los que más me llaman la atención, ¿no? Uno, que ella propone, bajo las teorías que ella va a argumentar, que las emociones son construcciones que el cerebro elabora en función del contexto y la experiencia previa. No hay emociones innatas.
¿no? No naces con una capacidad para interpretar emociones, como lo proponía Ekman, por ejemplo, ¿no? Y además no existen, el número dos, no existen como tal circuitos asociados a las emociones, sino que son construcciones que dependen del contexto y la cultura y más bien hay circuitos cerebrales que se activan de manera diferencial, o pueden ser los mismos circuitos para las diferentes emociones, pero que van a estar en función del contexto y la cultura. Es decir, que las emociones no están anidadas ahí guardaditas en el cerebro, sino que dependen también del contexto. Y eso es muy padre también, muy interesante. El número tres es que el cerebro no simplemente reacciona a los estímulos, sino que predice lo que va a suceder y por lo tanto ajusta sus respuestas en consecuencia de lo que va a suceder y eso puede modificar nuestras emociones, dado que el cerebro no es un sistema pasivo que esté ahí esperando a recibir estímulos, sino que está produciendo su propia información, está prediciendo lo que va a pasar a continuación. Entonces, las emociones sirven incluso para anticipar diferentes sucesos. La cuarta, que justo tiene que ver con esta parte de tener vocabulario para expresar nuestras emociones, es que el lenguaje y la cultura modula cómo experimentamos las emociones. No tenemos las mismas palabras en los países de habla hispana para las emociones que, por ejemplo, para otros países, ¿no? No sé, imagínense países tan diferentes a nosotros como en Japón, China, Singapur, Rusia, eh, no sé, Países Bajos, ¿no? Incluso culturas dentro de nuestro mismo país, otro tipo de culturas tienen palabras diferentes para las emociones y en consecuencia experimentan las emociones de manera distinta, ¿no? Entonces, pues eso también está algo fuerte, ¿no? Porque entonces parece que aprendemos a sentir y a nombrar lo que sentimos y si tuviéramos la oportunidad de tener un vocabulario más amplio, para expresar nuestras emociones, tal vez podríamos comunicarnos mejor y tener una mejor interacción con pues, con nuestros seres queridos o con quienes interactuamos. El número 5 es que las emociones reflejan cambios en la regulación fisiológica, el hipotálamo, ¿no? Y se puede interpretar según el contexto. Es decir, que cuando la regulación fisiológica desequilibra, algo pasa, estás muy cansado, tienes hambre, tienes dolor, hay algo que está desregulado fisiológicamente, pues tal vez las emociones son las que son los mecanismos por los cuales te haces consciente de que algo está mal y que dependiendo del contexto tú puedes interpretar, por ejemplo, estar cansado con la tristeza o con el enojo, dependiendo de lo que pasó en tu día. Y no sé si les ha pasado que a veces, no sé, salen de la facultad o algo pasó en su día que los hizo sentir mal, ¿no? O simplemente están cansados porque no durmieron y se sienten irritados o se sienten melancólicos. Y pueden ustedes empezar a sentir, no sé si esto es lo mío, creo que me equivoqué de carrera, pero puede ser por una desregulación fisiológica. En ese sentido, ella propone que las emociones tienen una función de justamente de anticipar de regulaciones fisiológicas y de promover la homeostasis, ¿vale? Y seis, las emociones pues son construcciones y como son construcciones se puede reentrenar al cerebro para regular estas construcciones. Entonces, y eso es fuerte porque si decimos que las emociones son algo innato que no puede ser cambiable, entonces pues por eso hay personas que dicen es que así soy y no puedo cambiar, ¿no? Pero si observamos a las emociones como algo que son construcciones culturales, sí, por supuesto que tienen una parte biológica, pero que influye a la cultura, pues se puede reaprender, ¿no? Y se puede reinterpretar y por lo tanto se puede cambiar, ¿no? Y por último, pues eh, a mí me gusta o creo que es valioso que el conocimiento que estudiamos en nuestras carreras no solo se quede en el plano de lo teórico o de lo académico, ¿no? Creo yo fervientemente que cualquier conocimiento que nosotros podamos aprender en la vida es valioso que tenga una función y una utilidad en nuestra vida personal, porque entonces se vuelve un poco, pues valga la redundancia, impersonal estudiar
las emociones y las teorías y los sistemas y la neurobiología cuando a lo mejor y no puedo aplicarlo en mi vida diaria, ¿no? A lo mejor y a veces eso a- a- am, añade a ese sentimiento que me han compartido algunos alumnos de decir, pues es que sí sé de esto, pero la verdad no sé cómo esto me ayuda o me funciona, no sé cómo lo puedo aplicar, ni siquiera sé cómo le puedo ayudar a alguien, ¿no? Entonces aquí les tengo una propuesta acerca de cómo podemos aplicar el conocimiento de las emociones, por ejemplo, de la cuestión dimensional, de la dinámica de las emociones, para aplicarlas en la vida personal. Entonces, es una propuesta que les hago, en donde podemos entender las emociones como categorías para nombrarlas, es decir, me siento feliz, me siento tal, ¿no? Esta emoción me provoca una excitación de esta magnitud y creo que es algo negativo o positivo. O tengo cierto tipo de emociones que están ya bien categorizadas y las nombro. Esa es una cosa, pero otra cosa es entender y saber cómo se van dando las emociones, porque si estarán de acuerdo, las emociones no simplemente aparecen en nosotros súbitamente, ¿no? Como de estás tú sentado ahí viendo tu serie favorita y de pronto, ¡paz!, te enojaste de la nada. Eso no sucede. Realmente son una serie de subprocesos y de tiempo que va pasando, que va haciendo que hay algo en tu cuerpo que te va llevando poco a poco hacia una emoción, llámese una emoción negativa a una emoción positiva. Y particularmente esta propuesta es para las emociones negativas, ¿no? Porque pues no necesariamente no queremos regular ni controlar las emociones positivas, ¿no? Al contrario, esas nos agradan, nos gustan y creo que es lo que más buscamos como seres vivos, emociones positivas. Más bien son las emociones negativas, son las que nos pueden provocar problemas y nos pueden provocar problemas en nuestras interacciones sociales, ¿vale? Entonces, aquí la propuesta es regular las emociones. Y entiéndase, regular las emociones no se refiere a desconocer, opacar, evitar las emociones negativas, porque las emociones negativas son muy importantes. Se necesitan la tristeza, la ira, el asco, el rencor, la decepción, la nostalgia, la infelicidad, todo eso se necesita porque son motores de cambio. Esas emociones, si las sabe uno regular y entenderlas eh, con autocontrol, pueden llevarlo a movilizarse al final de cuentas, impulsan al organismo a hacer algo al respecto para satisfacer esa necesidad, ¿vale? Entonces, en esta propuesta, ustedes pueden ver dos dinámicas, ¿no? A través del tiempo. En el eje de las Y's, ustedes tienen la reactividad fisiológica, ¿no? Asociada a esta idea de que las emociones tienen un papel ahí asociado hacia las respuestas fisiológicas, a la regulación, hacia un estado de excitación, también asociada a las teorías dimensionales. Y en el eje de las X tienen una serie de pasos que considero que pueden estar pasando, ¿no? No necesariamente van a pasar uno tras del otro con su retardo, sino que a veces pueden pasar todas al mismo tiempo, muy rápido, ¿no? Y no nos damos cuenta. Y también ustedes tienen aquí dos curvas, ¿no? La curva verde, que es la curva de la regulación emocional, y la curva roja, que es la curva de la desregulación emocional. Ahora, algo importante es que no todo el tiempo estamos experimentando emociones negativas, ¿no? Ni positivas. A veces solo estamos de manera neutral. Y eso es bueno, porque de hecho otras teorías de la emoción dicen que las emociones solo son transitorias. Estas teorías son muy parecidas a esta propuesta, son de la dinámica de las emociones, son transitorias. ¿Por qué? Porque si una emoción se mantiene en el tiempo, mucho tiempo, provoca problemas de salud. Por ejemplo, la euforia excesiva todo el tiempo provocaría taquicardia, gasto energético, ¿no? La tristeza en exceso puede provocar depresión, también problemas respiratorios. De hecho, no sé si les ha pasado que han tenido eventos muy tristes en sus vidas, algo que les haya pasado, que lloran y lloran y lloran tanto que llega un punto en que ya no les salen lágrimas, ya no les salen lágrimas e incluso se empiezan a privar. De tanto llorar empiezan a hacer... Ese es un reflejo
que hacen los pulmones para respirar y para cortar ese estado emocional triste, porque el mismo cuerpo sabe que sostener una emoción mucho tiempo es dañino, te puede hacer daño, te puede llevar a la patología. Entonces, en ese sentido, lo natural que nos va a pasar a todos, si no tenemos alguna patología, es que vamos a ir de un punto del equilibrio a una excitación, a una reactividad fisiológica y vamos a regresar a un equilibrio. Siempre va a pasar eso. Ahora, aquí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? Nosotros podemos estar en equilibrio, por ejemplo, en el salón de clases, pero en nuestra vida diaria pasan cosas que nos dan gusto o que nos enojan o que nos entristecen, ¿no? Entonces, cuando pasan ese tipo de eventos, que seguro van a pasar todos los días de nuestra vida, aumentan la reactividad, necesariamente aumentan la reactividad, y ese aumento de la reactividad activa o pone a prueba o pone en juego estas 4 puntos. Primero, nuestro temperamento. Es decir, qué tan resistentes somos a esa estimulación. Qué tanto nos hace enojar que el de al lado esté masticando con la boca abierta. Habrá gente a la que no le importa, habrá gente a que no lo soporta. Ese es el temperamento. Y eso está ligado a la sensibilidad. ¿Qué tanto somos sensibles a eso, no? Puede ser una cuestión de sensorialidad. Por ejemplo, hay gente que no soporta ciertos olores y hay gente que no puede con ciertos ruidos, ¿no? La vulnerabilidad que también tiene que ver con nuestra experiencia pasada, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, experiencias pasadas con el suceso que está pasando de manera muy negativa, ¿no? Eso nos hace sentir vulnerables. Y la vulnerabilidad es un proceso en el que nos hace sentir desprotegidos. Es un proceso de estrés al final de cuentas, ¿no? Entonces, esta reactividad se va a empezar a sentir, va a empezar a molestarnos, por ejemplo, si hablamos de una emoción negativa, va a empezar a sacarnos de quicio. Ahora, hay dos formas de atender las emociones, la que la mayoría de las personas hace y la que pocas personas hacen porque no han aprendido cómo regular sus emociones, ¿no? La mayoría de las personas, después de la reactividad, cuando esta reactividad va subiendo en la línea roja, va subiendo, va subiendo, va subiendo, ¿no? Activan, ¿no? O vienen los pensamientos acerca de eso que está pasando, ¿no? Y generalmente lo van a ver con exageración, con fatalismo, con negatividad, con victimismo, con ansiedad. Sí, eso va a aumentar su reactividad. Este nivel de reactividad activa pensamientos de esta naturaleza. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo estaba esperando que en la clase de neurobiología sacara 10 y saqué un 8.5 y no sé regular mis emociones, puedo llegar a pensar, ay, con exageración, pero ¿qué es esto? No me lo merezco, no sé, no, esto no es justo, fatalismo, ¿no? Este, no, es que yo siempre he sido de 10 y ahora con este 8.5 creo que ya no me voy a esforzar, creo que neuro no es para mí, no me interesan. Negatividad, victimismo, eso es muy común, ¿no? Las personas que se autovictimizan, decir, no, es que yo hice todo lo que pude, es que también entiéndanme, ¿no? Ese tipo de cosas aumenta la reactividad y al final de cuentas, si esta reactividad sigue subiendo, se va a traducir en acciones, ¿no? Y estas acciones por la dinámica de la emoción, de la reactividad fisiológica y el tipo de pensamientos que estamos teniendo, pues nos va a llevar a tener discusiones de agresividad, querer manipular, reprochar, pues ser víctimas o ser victimarios de violencia o castigar, ¿no? Que esto pasa mucho en las parejas, ¿no? Tienen tuvieron una situación pasada, una experiencia negativa que no resolvieron las parejas, por ejemplo. Entonces depende de su temperamento, sensibilidad, vulnerabilidad y experiencia a dónde los va a llevar. Si en el pasado no lo pudieron hablar, no lo resolvieron y no lo atendieron de manera adecuada, pues cuando pase de nuevo algo que active esta reactividad y esos pensamientos, pues los va a llevar a esto. Discusiones, agresividad, manipulación, pues generalmente las parejas se pelean, se gritan, se reprochan, se dicen cosas que se lastiman. También piensan en las relaciones familiares entre padres e hijos, ¿no? Pues cuando se enojan con sus hermanos, con sus papás, luego pueden llegar a decir o hacer cosas que después se arrepienten. Y como les digo,
esta dinámica no va a durar en el tiempo. O sea, si dura en el tiempo ya puede ser peligroso, ¿no? Uno no puede estar enojado todo el tiempo. Tiene uno que regresar a su estado basal. Por ejemplo, las parejas que se pelean en la noche y se duermen y al día siguiente ya más tranquilos porque su respuesta fisiológica pues regresó a la parte pues, del equilibrio. Pero justamente, curiosamente, cuando hay un regreso, cuando la reactividad fisiológica baja, hay una toma de conciencia más tranquila porque no estás impulsado por la pura emoción. Y entonces empiezas a pensar, chin, me pasé, no debí decir eso, no debí de hacer eso, ¿no? Ahora no va a confiar en mí, ahora me siento culpable, o le guardo rencores, ¿qué se pasó? Me produce ansiedad, no tengo confianza con mi amigo, con mi pareja, con mi familiar. eh, Puedes llegar a ser orgulloso y al final provoca disgregación, provoca que las relaciones, las interacciones sociales se vayan rompiendo. Y pues al final regresas a tu equilibrio, pero ya pasaste por todo este caos y por supuesto que esto va a ser un precedente, una experiencia para el siguiente problema que viene, ¿no? Ahora, si ustedes, esto es inevitable, esto no lo van a poder controlar, casi que es inconsciente. Pero si ustedes a la hora de empezar a tener los pensamientos negativos, fatalistas, victimarios, ustedes paran cognitivamente ese flujo de pensamiento negativo y empiezan a hacer con autoconciencia, ¿no? A ver, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué está sucediendo realmente y qué no está sucediendo? Porque somos muy buenos para agregarle a las situaciones cosas extras, ¿no? Para sacar inferencias. Es que seguramente hizo esto por esto y ya no me quiere y está enojado conmigo, cuando no ha pasado nada de eso. Hay que depurar, ¿no? El hecho, cuál es el hecho y cuál es lo que mi mente le está agregando. Hay que tener empatía, empatía con el otro que también pasa por este proceso y empatía conmigo mismo de que soy ser humano y que estoy pasando por un proceso emocional. Aceptar mi emoción, aceptar la dificultad, aceptar la emoción negativa y pensar en soluciones. Cuando nosotros pensamos y cognitivamente tenemos esta disposición, no vamos a, la reactividad fisiológica no se va a aumentar al máximo, sino que va a ir poder descendiendo y nos va a hacer tomar acciones más adecuadas, como comunicarnos de manera asertiva, negociar si hay cosas que no nos gustan y la otra parte tampoco quiere ceder, negociar, eh, tener autocontrol, reconocer al otro y tomar acuerdos. Eso, pues al final de cuentas, todos tenemos que regresar al equilibrio y cuando la reactividad vaya bajando y nos vayamos sintiendo más tranquilos, pues el haber pasado por esta dinámica va a generar confianza, mejor autoestima y relaciones sanas. Y esto al final, esta dinámica sienta un precedente, es una experiencia para la siguiente dificultad, porque siempre va a haber estímulos, situaciones, problemas que nos reten las emociones. Pero si nosotros sabemos surfear las emociones, sobre todo las negativas, pues podremos construir relaciones significativas en el trabajo, en la escuela, con los amigos, con la pareja, ¿no? Entonces, este tipo de cosas me parece que es importante también compartirlos, ¿no? Que tengan una funcionalidad en nuestra vida. Y bueno, espero que les haya funcionado. Aquí les dejo en esta presentación, en este video, esta diapositiva. La pueden consultar cuantas veces quieran. Con quienes las he compartido me han dicho que les ha funcionado bastante como para poder autorregularse y comunicar mejor sus emociones e incluso arreglar algunos problemas, ¿no? Entonces, me parece una herramienta muy útil. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Eh, Recuerden que el examen estará abierto toda una semana a partir del lunes 24 hasta el viernes 28, ¿ok? Entonces, toda esa semana está abierto el examen. Estudien, pueden repasar con esta presentación. Toco algunos temas del examen y tienen 2 intentos para hacerlo, ¿vale? Entonces, está muy amable el examen. Mucha suerte y